Integridad de base de datos, mecanismos para garantizar la integridad de la información y la representación del mundo real. Restricciones de integridad. Las restricciones de integridad permiten asegurar que los cambios realizados en la base de datos por usuarios no produzcan un estado inconsistente de los datos. Si los datos son fidedignos, el sistema solo nos permite cambiar la base de datos de un estado consistente a otro estado igualmente consistente. En parte, el objetivo de este curso es estudiar o ver una metodología de diseño en el cual tratamos de que todas las reglas de negocio, las restricciones y los controles estén adentro de la base de datos, entre tablas, restricciones estructurales, procedimientos, triggers y otros mecanismos, incluida la autenticación de usuarios y la seguridad. Existen dos conjuntos de restricciones de integridad. Las restricciones de integridad estructural son aquellas que pueden ser representadas mediante los mecanismos de notación, lenguajes y especificación existentes en el ambiente de base de datos o diseño. Y las restricciones de integridad no estructural son fórmulas lógicas, programáticas o de conjuntos que implementan restricciones que no pueden ser expresadas en el modelo o sistema de representación de datos. Nótese que las restricciones estructurales y no estructurales pueden significar algo diferente en modelo entidad-relación, modelo relacional, SQL y en otros modelos, debido a las diferencias en expresividad de estos sistemas. Por ejemplo, cardinalidad. Por lo tanto, las enumeraciones que siguen deben tomarse como una sugerencia, pero pueden variar de un ambiente a otro. Restricciones de integridad estructural. Algunas enumeradas son representadas por el modelo de representación usado, por ejemplo, esquema relacional, diagrama de relación y o lenguaje de diseño de datos, por ejemplo SQL. Restricciones de dominio son para atributos simples y compuestos, de valor simple versus multievaluados, guardados versus derivados, por ejemplo la edad a partir de la fecha de nacimiento o la fecha de hoy. Distintas clases de dominio, del tipo de dato, las claves primarias y alternas, la cardinalidad de las relaciones, de varios a varios, de uno a varios, de uno a uno, la participación mínimo máximo y si es total o parcial, integridad referencial, dependencias funcionales, dependencias multivaloradas, etc. No todas estas son válidas en todos los modelos. Restricciones no estructurales. Son fórmulas lógicas, programáticas o de conjunto que implementan restricciones que no pueden ser expresadas en el modelo de representación de datos usado. En SQL las implementaremos como acertos, triggers y procedimientos. Al tener múltiples tablas y llevar a formas normales de nivel alto nuestros datos, logramos mayor eficiencia e independencia en los registros de la información. Pero eso deja fuera reglas de relaciones entre los datos que al manipular las tablas en forma independiente podrían causar inconsistencias o pérdida de información. Esto es debido a que podría haber interrelaciones entre los datos de una tabla con otra. Además, vamos a permitir que usuarios ingresen información al sistema y quizás no sepan jerarquizar la información o interactuar adecuadamente con el sistema. Entonces, a continuación veremos especificaciones de restricciones estructurales en SQL. Empezamos primero con los tipos de datos. Aquí estamos viendo tipos de datos binarios, es un agrupamiento un poco arbitrario, grande, en el cual podemos ver las declaraciones de tipos para números binarios de tamaños variados, desde un bit a varios bits, o pueden ser atributos booleanos, o pueden ser archivos binarios, o algún tipo de objeto binario que se debe guardar dentro del sistema de base de datos. Pueden ser también objetos de texto grande. También tenemos tipos de datos para representar fechas y tiempo. Los nombres que ponemos en estas tablas son nombres de tipos de datos. Están mezclados, hay de MySQL, SQL Server, Oracle y alguna otra base de datos más. Entonces puede ser que los distintos tipos sean interpretados en forma diferente en distintas bases de datos. Por ejemplo, timestamp
En algunas bases de datos es un número relacionado con el tiempo, es simplemente un valor incremental que está vinculado con el tiempo, pero que no tiene una relación directa con fecha y hora. Mientras que en otras bases de datos sí es una marca de tiempo que tiene fecha, hora, minutos y segundos hasta una cierta fracción de precisión debajo del segundo. Otras son registran solamente hora, otros fecha y otros fecha y hora. También tenemos intervalos de días e intervalos de años. Tenemos varios formatos de enteros, tanto en formato decimal como en formato binario. Un caso particular son los autonumber o autoincrement, que corresponden con campos que tienen un valor autoincremental, o sea, a medida que generamos una nueva tupla, ese campo va incrementando y tiene valores diferentes para todas las tuplas. Estructuras de tamaño byte y después de enteros binarios de distintos tamaños. También tenemos identificador único universal y otros tipos. De los tipos de datos reales y varios, bueno, tenemos un hiperlink, por ejemplo, algunos ambientes nos permiten guardar un hiperlink que nos permitiría hacer referencia a páginas web o a distintos objetos multimedia en el sistema de archivos o en la red. También formatos para representar dinero de distinto tipo, cursores o punteros para recorrer estructuras en la base de datos, por ejemplo, cursores para recorrer tablas o punteros para recorrer arrays. También tenemos puntos flotantes de distintas precisiones. En algún caso tenemos una estructura, por ejemplo, table, que nos permite guardar un resultado de una consulta relacional, una estructura equivalente a una tabla. También tenemos estructuras que guardan valores enumerados o conjuntos de valores. Tenemos variables para texto de tipo lista de caracteres. Nos permiten tener textos de distintos tamaños, tanto en ANSI como en formato Unicode. En alguna base de datos tenemos tipos variant que nos permiten guardar muchos tipos de datos en el mismo atributo. O sea, en ese mismo atributo podremos guardar una cadena de texto, un array, un punto flotante o un entero, pero uno solo por vez. Y también información XML, muchos tienen atributos con tipos especiales para guardar información XML. También podemos tener campos calculados, ya sea el campo calculado lo podemos crear en una vista o en una consulta, pero se le podemos agregar a una tabla para que en forma permanente tenga ese valor. Por ejemplo, en este caso estamos definiendo una tabla triángulo que tiene dos lados y asumimos que es un triángulo rectángulo, y entonces la hipotenusa, el largo de la hipotenusa es siempre calculado. Se toma el cuadrado de los lados, la suma, y la raíz cuadrada de esa suma. Para insertar los datos en estas tablas solamente precisamos agregar los dos valores que no son calculados. El tercero se obtiene calculando. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de productos, ¿no?, que tiene un identificador de productos, tiene una cantidad disponible y tiene un precio unitario. Y el valor de inventario, o sea, la cantidad de productos disponibles por su precio, es calculado. Si queremos insertar un nuevo producto, simplemente tenemos que poner la cantidad disponible y el precio. El valor de inventario se va a calcular en forma automática. Los atributos tipo autoincrement es para definir un atributo que va a tener un valor autoincremental. Tampoco hay que darle un valor
porque el sistema va automáticamente, cada vez que se hace una nueva tupla, le va a dar un valor más 1. Vemos aquí que estamos declarando esta variable también como clave primaria para la tabla personas. Aquí creamos una tabla personas en la cual declaramos que el PID es no nulo, pero también el atributo ciudad, si no le ponemos un valor, por defecto el sistema, cuando agregue una tupla en la tabla personas, si no hay valor para ponerle a la ciudad, va a poner Montevideo. Podemos definir tipos de datos. Entonces aquí creamos un tipo dólares y otro euros con algún formato, y luego podemos usarlo para crear tablas que usen esos tipos de datos creados para algún tipo de atributo. Las primeras restricciones son el tipo de datos que aceptamos en los diferentes campos de nuestras tuplas. Estos determinan qué tipo de valores esperamos que se representen en los atributos modelados, pero podemos tener otras restricciones que van más allá de las de los tipos asignados. Vamos a comenzar con las restricciones clave para los atributos de una tabla. Cuando ponemos la cláusula not null, indica que el atributo al que se hace referencia no puede guardar un valor nulo, siempre tiene que tener un valor válido. Para poder identificar una tupla precisamos claves, y las claves se asocian implícitamente a índices. Entonces, si queremos declarar alguna combinación de atributos 1 o una combinación de atributos como clave primaria en nuestra tabla, tenemos que asignarle la sentencia primary key. Esto hace que esa combinación de atributos o atributos sea not null y unique, únicos. Asegura que una cierta columna o una combinación de dos o más tenga un identificador único. La sentencia unique indica que una columna no puede guardar un valor que haya sido utilizado en otra tupla o renglón. Esto quiere decir que el atributo que marquemos como unique es una clave alterna. Este tipo de estructuras ayudan a encontrar los registros. La sentencia check asegura que el valor de una cierta columna cumpla con una condición específica. Esta condición solamente puede ser o valores de algún atributo o varios atributos con respecto a alguna constante definida, o alguna fórmula lógica o aritmética entre los atributos de la misma tupla. O sea, el check solamente puede evaluar valores dentro de una tupla. El valor default, como ya vimos, especifica un valor por defecto para una columna si no brindamos ese valor. Aquí creamos una tabla de personas y declaramos a PID como no nulo y único. Agregamos apellido, nombre, dirección y ciudad. En este caso tenemos PID como no nulo y estamos agregando una restricción que llamamos person ID, que dice que PID y apellido, o sea, la concatenación de estos dos atributos, es único. O sea, no es que PID sea único ni apellido sea único, pero la combinación de PID y apellido, ambos, no puede ocurrir dos veces en la misma tabla. Aquí estamos indicando que person ID o PID es clave primaria, por lo tanto es no nulo implícitamente. En este caso decimos que PID es no nulo, pero luego declaramos que es clave primaria al final con una sentencia separada. Podemos ver el caso anterior, donde declaramos en la propia línea de declaración del atributo, declaramos que es primary key, y en el otro caso declaramos el atributo con alguna otra condición y ponemos que es primary key al final de la tabla. Todos son formas válidas de crear una tabla y agregar los atributos. Este es un caso similar, pero el primary key además le estamos poniendo un nombre. Hacemos una restricción que tiene nombre primary key persona ID y
La clave en realidad es la concatenación de PID y de apellido. En este caso estamos declarando una clave que se conforma con dos atributos. Podemos también modificar las tablas luego de haberlas creado. En el caso de que hayamos hecho primero el create table y luego le queremos agregar algún tipo de restricción, podemos usar el alter table. Por ejemplo, aquí estamos modificando la tabla persona y estamos agregando la declaración de que PID es único. En este otro caso, estamos agregando la restricción a la cual estamos dando un nombre, UC person ID, y estamos diciendo que la combinación del atributo PID y apellido concatenados debe ser único. Si queremos podemos eliminar una restricción, pero en este caso necesariamente tenemos que tener el nombre. Si no ponemos el nombre, cuando agregamos la restricción, el sistema le va a dar un nombre autogenerado y tenemos que verlo con el ambiente de desarrollo, descubrir la restricción, qué nombre quedó para poder borrarla. Pero si nosotros lo creamos con un nombre, lo podemos identificar y podemos quitar la restricción. En este caso tenemos una tabla sección que tiene un conjunto de atributos complejo y estamos definiendo una clave primaria que tiene 4 atributos. En particular, el atributo trimestre, tenemos un check que nos dice que solamente puede tener uno de estos 4 valores. O sea, el trimestre puede ser otoño, invierno, primavera o verano, pero no le podemos poner ningún otro valor. Queremos un atributo en una tupla aparezca a la vez en dos tablas, pues describe alguna relación, muchas veces de dependencia, por ejemplo una factura en una línea, una empresa en una sucursal, un vendedor en un cliente, una familia y un integrante. Por cuanto las tablas también pueden ser manejadas en forma independiente, debemos decidir qué debe hacer el sistema de base de datos cuando se viola una relación de integridad referencial, también llamadas dependencias de subconjunto. Vamos a ver esto ahora. Entonces, cuando queremos crear una restricción de integridad referencial, al atributo lo marcamos con esta sentencia, foreign key, de clave foránea, y asegura la integridad referencial de los datos en una tabla a coincidir con los valores en alguna tupla de otra tabla. Por defecto se hace referencia a la clave principal de la tabla referenciada. Se puede hacer referencia a claves compuestas también. Puede no ser clave y también se puede hacer referencia. Lo que sucede es que cuando es con la referencia clave o que el atributo tiene el mismo nombre, hay que escribir menos porque no hay que declararlo, se toman por defecto. Aquí vemos un ejemplo, tenemos una tabla con personas donde tenemos a Enrique, a Juan y a José, y luego tenemos un conjunto de órdenes con sus números, ¿no? O identificadores, y cada una de estas órdenes está vinculada a la clave de la persona. Por ejemplo, estas dos órdenes corresponden a órdenes de José, esta otra es una orden de Juan y esta otra es una orden de Enrique. La sentencia references indica que un atributo o un conjunto de atributos tiene una integridad referencial con uno o más atributos en otra tabla, sin necesidad de que este conjunto de atributos sea clave de la tabla en cuestión. En este caso, lo que estamos marcando es que el número de departamento, que es de tipo entero, refiere a departamento. Al no decir cuál es el campo de la tabla departamento, asumimos que debe ser un campo que tiene el mismo nombre que el atributo que estamos usando en nuestra tabla. O sea que este va a apuntar, va a tener el valor de alguna tupla en la tabla de departamento que tiene en un campo con el mismo nombre. Aquí tenemos una tabla órdenes donde estamos declarando a O y D como clave primaria. El número de orden es un valor no nulo y estamos declarando que PID es una clave foránea que hace referencia a la tabla personas
y al mismo campo. Aquí, como tenemos PID, es el mismo nombre, podríamos quitar los paréntesis y lo que está dentro y la sentencia funcionaría igual. Aquí la tabla órdenes, tenemos O y D como no nulo, el número de orden también como no nulo, P y D es simplemente un entero y estamos declarando luego que O y D, nuestro atributo, es la clave primaria y que hay una restricción para las órdenes de clave foránea de P y D desde nuestra tabla, este P y D, que hace referencia a personas P y D, al atributo P y D en la tabla personas. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea de factura que hace referencia a la factura. O sea, este atributo está haciendo referencia a factura, al número de factura de la tabla factura. Hay un ordinal de línea que es simplemente para indicar qué línea es de la factura. Y tenemos como clave primaria el número de factura y el ordinal de línea. Esto es claro que está representando una entidad débil. Entonces nuestra clave primaria es el número de factura que refiere a la factura y además concatenado el ordinal de línea. Y tiene otros datos como el cliente, la fecha, dirección, etc. Para cada línea de esta tenemos un movimiento de venta que tiene, entre otros datos, el número de factura y el ordinal de línea. ¿Por qué? Porque precisamos usar número de factura y ordinal de línea para hacer referencia a la línea de la factura. En este caso estamos declarando que el número de factura y ordinal de líneas son la clave foránea y hacen referencia a la línea de factura con estos campos allí. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. En este caso, el alter table. Estamos modificando la tabla órdenes y le agregamos una clave foránea en PID que refiere a PID en personas. En este caso hacemos algo similar, un alter table en órdenes que agrega una restricción que tiene este nombre, que es exactamente la misma, una clave foránea en PID desde la tabla órdenes hace referencia a PID en personal. En este caso, que no pusimos el nombre de la restricción, el sistema le va a poner un nombre interno que si quisiéramos borrar esta restricción tenemos que irlo a buscar al sistema con algún utilitario. En este caso hacemos la misma declaración, pero le damos un orden de restricción. La restricción con este nombre nosotros la podemos borrar con drop. Por ejemplo, aquí hacemos alter table, órdenes, drop, y le damos la referencia del nombre de la restricción que queremos eliminar, que es de tipo foreign key. O si no, simplemente eliminar la restricción. Cualquiera de las dos operaciones elimina la restricción que se agregó aquí con este nombre. Aquí creamos una tabla curso que tiene una clave foránea que apunta al nombre del departamento en la tabla departamento. ¿Y qué es lo que estamos marcando aquí? Es que si alguien me borra un departamento, lo que estamos diciendo es, si alguien borra un departamento, entonces hay que borrar también la tabla de curso que dependa de ese departamento. Y si alguien me cambia el nombre del departamento, modificando la clave, entonces yo tengo que modificar el atributo que hace referencia a la clave para que se mantenga la restricción de clave foránea. Aquí tenemos una factura y supongamos que nuestra factura tiene las ventas, pero por alguna razón las facturas son parte del sistema contable y si acaso nosotros fuéramos a borrar a un cliente, queremos que las facturas sigan estando en el sistema contable. Entonces, ¿qué hacemos? Si alguien me borra el cliente, al borrar el cliente lo que hacemos es que la referencia se configure a nulo.
De esa forma las facturas van a perder su vínculo al cliente, pero los datos de los movimientos de caja y los pagos y todo eso van a quedar dentro del sistema. Los modelos relacionales están pensados para mantener y gestionar consultas sobre la información de tipo relacional, pero no son capaces de capturar otras restricciones del mundo real. Es necesario controlar qué valores son posibles en los diferentes campos de las tuplas, que representan realidades con restricciones mayores que las de los tipos de datos elegidos y que las relaciones inmediatas de la representación. O sea, tenemos más restricciones que las que hemos visto hasta ahora. Nos pueden aparecer en el mundo real, o al menos restricciones que no nos alcanza con lo que hemos visto hasta ahora para restringirlas. En este caso, vemos la sentencia check, que es bastante sencilla. Lo que nos permite es chequear para dentro de una tupla qué propiedades tienen algunos de los atributos. Por ejemplo, en este caso creamos la tabla sucursal que tiene un atributo activo y estamos restringiendo que el atributo activo siempre tiene que tener un valor mayor a o igual a 1000. En este caso estamos restringiendo que el año solamente puede tener valores que van desde 1760 hasta el año 2099. Aquí estamos restringiendo que el valor de P y D siempre tiene que ser mayor que 0 y además la ciudad tiene que ser igual a Montevideo. No tiene mucho sentido en esto. O sea, ¿para qué vamos a tener un atributo ciudad que solamente puede tener el valor Montevideo? Pero es un ejemplo de las cosas que podemos hacer. O sea, siempre que tengamos una tupla en la tabla personas, tiene que cumplir que P y D es mayor que 0 y además que la ciudad es Montevideo. Se puede referir a más de un atributo. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el producto tiene un precio y tiene un precio de oferta. El precio siempre tiene que ser mayor que 0 y el precio de oferta también tiene que ser mayor que 0. Pero además el precio debe ser mayor que el precio de oferta. Digamos, la oferta es más económica que el precio. Entonces estamos teniendo tres restricciones que además en este caso marca una relación entre uno de los atributos con el otro. ¿Qué no hace el check? No puede comprobar cosas fuera de la tupla, o sea, no puede hacer cosas de este estilo. Comprobar con una consulta valores que están más allá de la tabla y de la tupla en la que estamos trabajando. Para eso tenemos otras herramientas, acertos y triggers. Disparadores o triggers. Es una declaración que se ejecuta automáticamente como resultado de una modificación de la base de datos. Especifica cuándo se ejecuta el disparador, antes o después del evento. Un evento, puede ser insert, delete, update, causa que el disparador se verifique y además debe cumplir una condición. Se especifican las acciones a ejecutar tras el disparador. Se pueden ejecutar una única vez para cada ejecución de transacción que modifica o para cada una de las filas modificadas. Los disparadores o triggers permiten especificar restricciones de integridad que no son posibles de explicitar en SQL. También pueden avisar a operadores de ciertas condiciones o para disparar ciertas acciones cuando se cumplen ciertas condiciones. Los disparadores están acotados a la base de datos donde fueron creados y no pueden modificar otras bases de datos. Nuestro ejemplo se basa en un par factura y línea de factura. Tenemos una tabla de línea de factura con un atributo factura ID que debe referenciar a otro atributo factura ID pero en la tabla factura. Si se inserta una tupla en la tabla línea factura, esta debe tener el atributo con un valor existente en el atributo factura ID de alguna tupla en la tabla factura. Si se borra una tupla de la tabla factura, no debe quedar una tupla huérfana en la tabla línea factura. La estructura relacional de nuestras tablas es esta. Aquí tenemos la tabla factura que tiene un atributo factura ID y tenemos línea factura que tiene una referencia foránea a factura ID de la tabla factura. Aquí creamos un trigger que se llama línea fact check 1, este es el nombre,
y se va a ejecutar después de insertar en la tabla línea factura. Creamos una variable nRow que va a guardar la nueva fila, o sea, la fila que se está insertando en línea factura. Y el trigger se va a ejecutar para cada una de las filas que se modifique. Nuestra condición dice que si la nueva fila tiene un identificador de factura que no está en la factura, o sea, estamos ingresando en línea factura, una línea factura que no tiene factura, o sea, entidad propietaria. Entonces, lo que debemos hacer es deshacer la transacción. No nos va a permitir ingresar una línea factura que no tiene una factura maestra. El segundo control es crea un trigger que se llama factura check, y este se va a verificar después de borrar una tupla en factura. Creamos como referencia una variable oRow que tiene la antigua fila, o sea, la fila que se borró de la tabla factura. Y vamos a procesar esto para cada una de las filas afectadas por el borrado. Tenemos la condición siguiente: cuando la fila borrada y su referencia factura ID no está en la tabla factura, o sea, que borramos una tupla de factura y ya no queda ningún valor igual en la tabla factura, o sea, borramos el valor que era el último. Y además no existe, o sea, si aún tiene todavía alguna referencia a una línea factura, o sea, estamos borrando de la factura que es la última y tiene hijos en línea factura, entonces si se cumplen estas dos cosas, lo que vamos a hacer es un rollback y deshacemos la transacción, deshacemos el borrado. Entonces no se puede borrar si la factura tiene líneas facturas asociadas y además es la última tupla que tiene el valor factura ID, o sea, no hay otra factura con el mismo atributo en factura ID. Aquí tenemos un ejemplo en que no se puede bajar el salario, se genera una excepción para la consulta. Entonces aquí, si alguien trata de modificar el salario de los empleados para cada fila, si el nuevo salario es menor que el viejo, estamos disminuyendo el salario, entonces genera una excepción y dice no se puede bajar el sueldo. En este caso tenemos un trigger que también es para registrar la modificación de salarios, y luego de hacer un update en el atributo salario en la tabla empleado, vean que en este caso esto se dispara cuando modificamos el atributo salario y no otro. Para cada una de las filas insertamos en el archivo de auditoría un registro que dice en qué fecha hizo qué acción, qué usuario, este es el usuario de la base de datos, cuál es el valor previo y cuál es el valor actual. La fecha la sacamos de la fecha del sistema, la acción es modifica salario empleado, porque lo que está haciendo es un update. El usuario es el usuario corriente de la base de datos, el valor previo es el salario anterior y el valor actual es el nuevo salario que se registró. Entonces, en el archivo de auditoría, en la tabla de auditoría, vamos a tener todos los cambios que se hagan a los atributos de salario en la tabla empleada. Si nosotros disparamos esta consulta que va a aumentar los salarios, entonces para todos y cada uno de los empleados va a generar un registro de auditoría que diga cuál modificación se hizo. En cambio, en este otro caso tenemos un registro de auditoría que se está haciendo solo por modificación. No estamos guardando los valores que se modificaron, solamente estamos indicando que se modificó. Vean que no tenemos for each row, o sea que no se va a ejecutar para cada fila, sino que se ejecuta solamente para el total de la operación. Entonces,
trigger modifica salario 2 se ejecuta luego de hacer una actualización en el salario en la tabla empleada. Entonces va a insertar en el registro de auditoría la fecha, la acción y cuál fue el usuario del sistema que hizo la modificación, pero no guarda cuántos atributos se cambiaron, cuántas tuplas se cambiaron y qué valores tenían y nada de eso. Este es un formato general del trigger, donde podemos ver cómo es la estructura, create trigger, before, after, insert, delete or update, etc. Y el begin es el cuerpo de la ejecución del programa. La siguiente estructura de control son los asertos, assertion. El aserto es una instrucción que contiene una expresión booleana que en todo momento dado de la ejecución del programa se debe evaluar a verdadero. Es una declaración SQL que asegura una condición que se satisfaga para todos los datos de la base de datos. Por ejemplo, todo departamento debe tener al menos 5 proyectos en los que esté trabajando a fin de año. Si alguien hace una modificación que afecte que alguno de los proyectos no cumple con esto, entonces se va a generar una excepción y no va a permitir hacer esa modificación. La realidad es que los assertions están implementados en pocos sistemas de base de datos, generalmente no los más grandes y profesionales, sino solamente en los sistemas más de tipo científico o académico. Los sistemas de gran porte como Oracle, MySQL, Postgres no implementan la sentencia assertion. Aquí tienen referencia a un artículo de una revista sobre la discusión del problema de los assertion, que les puede dar alguna idea de cuáles son los problemas que tenemos. Algunas de esas cosas las vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, este es un ejemplo de una assertion. Básicamente es un create assertion, le damos un nombre, tiene la sentencia check y a continuación simplemente tenemos una sentencia SQL que va a dar un valor verdadero o falso en función de las condiciones que tenga que controlar. Esta consulta es una consulta bastante completa. Lo que está haciendo es consultando que no hay un estudiante para el cual el total de créditos que tiene registrados en su atributo de créditos es diferente, o la suma total de créditos, es diferente a la suma de los créditos de todos los cursos tomados por cada uno de los estudiantes. O sea, confirmar que la suma de créditos que está en la tabla del estudiante coincide con la suma de los créditos de todos los cursos que tomó cada uno de los estudiantes dentro de la facultad. Y además que aprobó las materias sobre las que tienen los créditos. Bueno, diferencias. El check verifica que se cumple una condición dentro de la tupla antes de que se haga una operación en la tabla. El trigger es una pieza de código que se ejecuta antes o después de un update, insert o delete. Puede o no verificar o corregir una restricción de integridad. El assertion es una pieza de código que se asegura que se cumpla una condición de integridad o para la ejecución de la acción en una tabla determinada. O sea, las herramientas son bastante diferentes, pueden servir para algunas cosas solapadas. La herramienta más flexible es el trigger, que puede reemplazar tanto a los checks como a los assertions. Y tenemos el problema que en general en las bases de datos modernas el assertion no está implementado. Tenemos los índices por temas de consultas y para cierto tipo de joins. Puede ser que crear un índice nos facilite, nos disminuya los costos de las consultas. Entonces, en algunos casos puede ser que nos convenga crear nosotros un índice que sabemos que el sistema puede utilizar para resolver ciertas consultas en forma más eficiente. Generalmente cuando creamos un índice también vamos a decir qué tipo de índice es, si es una rule B, si es hash o algún otro esquema y algunos de otros temas de
organización, por ejemplo, si el índice está organizado en forma ascendente o descendente, etc. Podemos ver que hay algunas variaciones entre los distintos ambientes de base de datos sobre qué cosas se pueden definir o no en los índices. Por ejemplo, si es clustered o non clustered, esto quiere decir si está integrado con la tabla de datos o no, y si son únicos o no los atributos que se guardan en el índice. Además de los índices tenemos las vistas. Las vistas básicamente son una consulta que nos va a dar como resultado algo parecido a una tabla, pero que es una vista. Y el objetivo de esto es que el usuario podría no tener permisos para acceder a la tabla de la que vienen los datos, pero sí para ver la vista. Y con esto nosotros, por ejemplo, podemos restringir qué campos son los que va a ver, y si ponemos una condición, un where, también podemos controlar qué tuplas va a haber. Entonces podemos restringir la vista que un usuario puede tener del sistema, acotando la información solamente a aquella a la que esté autorizado a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una vista de las calificaciones de examen de los estudiantes. Y entonces tenemos un select donde vamos a ver el nombre y el apellido, el nombre de la materia y la calificación de la tabla calificaciones de examen. Pero ponemos la condición que el ID del estudiante que está en la tabla tiene que coincidir con el usuario conectado a la base de datos. Esto lo que hace es que esta consulta solo permita a cada estudiante ver sus notas y no las notas de otros estudiantes. El current user, esta es una definición de MySQL, en Oracle se usa user. Con esto vimos todo un abanico de mecanismos para temas de restricción e integridad, condiciones de restricciones tanto estructurales como no estructurales en SQL.